Ahora damos paso a una de las sesiones más esperadas de esta jornada. A continuación tendremos el taller La mirada de los pacientes en la evaluación de tecnologías sanitarias, experiencia y práctica, a cargo de la PhD Eva María Ruiz, representante de LAPA. Eva María es reconocida internacionalmente por su liderazgo en el fortalecimiento de capacidades organizacionales en la construcción de alianzas estratégicas. Su presencia abarca la articulación de foros y coaliciones que integran a grupos de pacientes, profesionales de salud y especialistas en salud pública e instituciones gubernamentales, generando diálogos y planes de acción que han impactado directamente en políticas y prácticas de la salud en la región. Antes de fundar LAPA, ejerció como directora general de la Oficina de Coordinación Internacional del Ministerio de Salud del Perú, MINSA, y como directora general de Prevención y Promoción de la Salud de MINSA, liderando procesos fundamentales de articulación intersectorial y participación ciudadana. Es ingeniera industrial de formación y posee una maestría en cooperación internacional y ciencias políticas de la Universidad de la Sorbona de París, además de estudios doctorales en desarrollo económico. Bueno, ya la escuchamos en el panel, pero recibimos nuevamente y es un gran privilegio darle la bienvenida nuevamente a la PhD Eva María Ruiz. Adelante, por favor. Muchas gracias por la generosa presentación. Por favor, avísenme porque ahí me apasiono y luego me voy más del tiempo. Así que me avisan cuando esté yendo muy rápido. A ver, creo que pasamos aquí o aquí. ¿Ese? Ahí está. Bueno, primero que nada, yo quisiera, además de la presentación, decirles que yo soy mamá de Emma y de Lucy. Ese es mi primer trabajo, ¿no? El trabajo más importante que tengo. Y estoy aquí también un poco en representación de aquellos pacientes que ya no están más. Yo tenía una hermana que murió hace muchos años. Desde ese momento empecé a trabajar en el tema de acceso a la salud. Mi pasión siempre ha sido la cooperación internacional, la acción humanitaria y el trabajo social. Y yo considero que soy una emprendedora social en ese sentido y vengo trabajando el tema de evaluación de tecnologías sanitarias y economía de la salud desde el año más o menos 2009, cuando empezamos a hacer una capacitación en este lado del mundo con IAPO, ¿no? Que era la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes. Hace poquito encontré una foto, no la puse en la presentación, me hubiera gustado hacerlo, pero creo que también es importante mirar que esto no está pasando y este tipo de capacitaciones no están pasando desde hace un año o dos, sino son muchos años que ya estamos hablando con la comunidad para poder entender un poquito mejor lo que es la evaluación de tecnologías sanitarias y las oportunidades que trae y también los desafíos que hay, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar un poco de eso, pero también quisiera decirles que las decisiones, lo que yo voy a presentar son mis puntos de vista, no representan necesariamente los puntos de vista del APA y tampoco los puntos de vista de la Federación de Red de ONGs de Costa Rica. Y estoy aquí, sobre todo, por invitación de la Red de ONGs de Costa Rica y no estoy recibiendo ningún honorario económico por estar aquí con ustedes. ¿Qué es la APA? Y yo quería un poco también centrarlos porque muchos de ustedes han trabajado conmigo en algún momento. Yo me acuerdo que en Costa Rica habían más o menos 23 o 24 organizaciones que participaron del primer cohort que hicimos en Centroamérica y el Caribe con Fedefarma hace algunos años, ¿no? La APA es una organización sin fines de lucro basada en los Estados Unidos, donde yo vivo. Provisionalmente estoy ahora paseando por varios lugares en América Latina por un tema de trabajo y personal, pero nosotros estamos basados en Miami y desde ahí tenemos nuestro centro de operación con algunas personas que trabajan para nosotros en la coordinación académica y en algunos temas relacionados con el desarrollo de los programas que hacemos a medida, ¿no? Lo que hacemos también es brindar educación y capacitación a nivel
de diferentes temas a líderes de la comunidad y del ecosistema de la salud, que no necesariamente son solo grupos de pacientes. Trabajamos con gobiernos, trabajamos con el sector privado, con la industria y con otros actores que pueden ayudar justamente a movilizar, y en eso era un poco también la cooperación y la coordinación que hacen que las cosas pasen, ¿no? Si solo hablamos de pacientes o si solo hablamos de un solo grupo, normalmente las cosas no pasan. Y promovemos muchísimo diálogo, ¿no?, para mejorar la implementación de políticas públicas, que no solamente es temas de economía de la salud, sino distintos temas que aquejan a nuestros sistemas por la fragilidad y fragmentación. Y trabajamos sobre todo en colaboración con redes mucho más grandes a nivel de gobiernos, que, como la Comisca, el ORAS y algunos otros sistemas de integración regional, ¿no? Y pues con muchos expertos que han estado con nosotros por muchos años. Y como les digo, ¿no?, miren, LAPA ha trabajado hace muchos años, y el primer cohort que hicimos cuando LAPA se institucionalizó fue junto con la EMA, ¿no?, la Agencia Europea de Medicamentos, una capacitación en evaluación de tecnologías justamente para mirar y mostrar la participación de pacientes en la evaluación y en los procesos de evaluación. Y esto estoy hablando hace algunos años, pero esto ya se había dado en otras partes del mundo con IAPO y con otras redes con las cuales yo trabajaba, ¿no? Luego hicimos un entrenamiento en 2009 con ISPOR, con NICE, con HTAI, y ahora la APA también trabaja desde la, bueno, somos representantes y parte del comité organizador del Policy Forum y representantes también y un poco articuladores de lo que es la comunidad de práctica de quienes han participado como representantes de pacientes en esos espacios, ¿no? Eso es importante que ustedes lo tengan como un poco el background de por qué estoy aquí y qué es lo que quiero decirles aquí, ¿no? Y también mirar un poco qué es lo que vamos a hablar, porque lo importante es obtener sobre todo una comprensión profunda de lo que es la HTA para no equivocarnos, sino ir un poco a entender que es solamente la disponibilidad, o es que no tengo el medicamento, o es que no lo pagaron, no lo compraron, sino el proceso mismo, que es un tema completamente distinto a veces a la disponibilidad propiamente de la tecnología, ¿no? Algo que me gusta y me interesa mucho, y por eso es que hago este trabajo, es cómo se permite a los pacientes y a las organizaciones interactuar con las agencias de evaluación, ¿no? Y cómo estamos construyendo esos procesos que también son importantes de mirar, y no mirar solamente lo que pasa en Costa Rica, sino lo que pasa en la región y lo que pasa alrededor del mundo, para un poco ver dónde estamos situados, ¿no?, y qué es lo que nos falta, qué es lo que estamos haciendo mejor, porque sin duda Costa Rica está haciendo muchas cosas a nivel de innovación en el proceso mismo que otros países todavía no están haciendo, ¿no? ¿Y cómo perciben los expertos la evaluación de tecnologías sanitarias en ese intercambio entre las organizaciones de pacientes, y cómo se podría mejorar, ¿no? O sea, un poco también es eso, es hablar de los desafíos, pero también mirar los desafíos y proponer algunas mejoras. Y pues la mejor manera de llevar la perspectiva del paciente en el proceso mismo de evaluación. Y ahí, bueno, Alessandra me dijo, te pido un favor, yo necesito que tú me hables un poco de qué es HTA, como una clase rapidita, ¿no?, unos primeros 5 minutos, para que ustedes entiendan un poco qué es HTA y por qué estamos hablando de este proceso, ¿no? Entonces, ya Hugo me precedió y habló un poquito del tema, pero para mirar un poco el propósito, la evaluación de tecnologías sanitarias, que en español se llama ETS y no HTA, ¿no? Eso también es un poco también para que ustedes lo tengan claro. Analiza la efectividad clínica, la seguridad, el impacto económico y aspectos éticos, sociales y organizacionales, ¿no? Y el propósito es apoyar a las decisiones sobre qué tecnologías deben financiar los sistemas de salud. ¿Por qué importa para los pacientes? Porque impacta directamente en el acceso a tratamientos y diagnósticos y la calidad de vida de aquellos pacientes que necesitan algún tratamiento, ¿no? Pues bien, el tema de la pregunta pico, ¿no? También hemos hablado un poco de la pregunta pico, pero quisiera que ustedes entiendan qué significa, ¿no? Porque esta es una herramienta que estructura la pregunta inicial de una evaluación. ¿Y para qué? Para poder plantear bien esa evaluación. Y entonces la pregunta pico tiene que ver con P de población, I de intervención, C de comparar la tecnología respecto de otra, y la O, que sería outcomes en inglés,
y en español serían resultados, ¿no? ¿Qué resultados importan? Por ejemplo, la morbilidad, la mortalidad, la calidad de vida, eventos adversos, en fin, ¿no? Entonces, ¿y para qué sirve esta pregunta? Porque define el alcance de la evaluación. Entonces, es ahí donde ustedes tienen que mirar bien que la pregunta esté bien hecha, ¿no? Y orientada sobre todo porque vamos a buscar, según la pregunta, la selección de la evidencia, vamos a determinar la forma de medir el impacto y el valor de esa tecnología y luego vamos a permitir incluir la perspectiva del paciente o no. Si en la pregunta no está, no vamos a poder incluir en muchos casos la perspectiva del paciente. Y también sirve para alinear las expectativas entre pacientes, evaluadores y decisores. Yo aquí les he puesto un ejemplo chiquitito, ¿no? Como de migraña, para que vean. Por ejemplo, vamos a evaluar tipo un tema de adultos, ¿no? Adultos con migraña, digamos, vamos a mirar la población. Vamos a dirigir la pregunta a adultos con migraña, ¿no? La intervención se va a hacer sobre una tecnología que tiene que ver con anticuerpos monoclonales. El tema del comparador, vamos a comparar una tecnología con una, este nombre de medicamento y este otro. A mí no me gusta mencionar los nombres, entonces no los voy a mencionar. Y la parte de los outcomes o resultados que tienen que ver con la frecuencia de las crisis de migraña, los días libres sin dolor, el tema de la calidad de vida y los efectos adversos. Fíjense que la pregunta sería así si es que la formulamos, ¿no? En pacientes adultos con migraña crónica refractaria, eso sería la parte de la población, ¿no? Los pacientes adultos con migraña crónica refractaria, la parte de la intervención. El tratamiento con anticuerpos monoclonales anti-CGRP sería la parte I, comparado con este o este otro sería la parte del comparador, la parte C, y la parte de resultados mejora la frecuencia de la crisis y la calidad de vida, ¿no? Se dan cuenta cómo esa formulación de la pregunta nos da toda una posibilidad de plantear el proceso mismo y poder entender un poco desde ahí qué es lo que vamos a evaluar, ¿no? Desde ahí empezamos a mirar qué es lo que vamos a evaluar. Y eso es importante que lo tengan así, y yo había puesto este ejemplo como para que ya sepan, porque siempre hablamos de la pregunta pico y luego cuando le preguntas a alguien qué es, te dicen, voy a ir a ver y le pregunto a ChatGPT. No siempre te da la buena respuesta, entonces siempre es bueno tener como esa pregunta, ¿no? Y entonces ahí también, ¿qué pueden aportar los pacientes en esa pregunta, ¿no? Ahí es importante que ustedes miren que ustedes pueden describir los subgrupos olvidados, las inequidades, el diagnóstico tardío, que es lo que ahorita estábamos escuchando, ¿no? Un poco entre las intervenciones, ¿no? Y en la parte de intervención, la experiencia previa con la tecnología, ¿no? Expectativas, temores, el tema de los tratamientos actuales, las barreras de acceso, los efectos secundarios y la parte del outcome o resultados que serían cuáles realmente importan, ¿no? Si la persona va a poder trabajar, mover la silla de ruedas, como dijo Ale hace un ratito, si va a dormir mejor, en fin, hay varias cosas que son importantes y eso también cuando el paciente tiene ese tipo de participación va a humanizar y contextualizar mejor la evaluación. Por eso también es importante que los pacientes participen, porque pueden participar desde la parte de consultas públicas, enviar evidencia, y eso es que también tienen que aprender a generar la buena evidencia que ajusta a la pregunta pico, ¿no? Porque si yo genero una evidencia que no va a ajustar a la pregunta pico, no me sirve que haga toda una investigación, que publique resultados, que haga miles de cosas, sí, no va en relación a lo que yo estoy planteando, y eso también es importante. Y también nos permite colaborar justamente con las agencias de evaluación de tecnologías para definir los resultados, ¿no? Y desarrollar encuestas y testimonios que son importantes para las discusiones que vamos a tener. Y eso es fundamental cuando hablamos de evaluación de tecnologías sanitarias, ¿no? Si queremos participar, vamos a participar para hacer todo esto que tenemos aquí. Ahora, quisiera darles algunos ejemplos porque siempre me gusta mirar un poco las iniciativas lideradas por pacientes. Si bien hay ejemplos bien específicos de América Latina, pues hay muchos que pueden variar, ¿no? Estos pueden ser en temas de participación y la participación de pacientes en realidad en HTA es bien diferente dependiendo del país, ¿no?
Es distinto el proceso, es distinto el espacio, es distinto también la metodología de cómo se convoca, cómo participan. Y ahí fíjense que Argentina tiene una red muy interesante que es la Federación de Enfermedades Raras, FADEPOV, ¿no? Y pues ellos hicieron unas redes de enfermedades raras para que involucren a los cuidadores en el proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque los cuidadores pueden saber a veces más que el paciente, que a veces es un niño, en cómo esa tecnología está cambiando la vida o mejorando la vida o empeorando la vida de esa persona. No siempre la tecnología va a mejorar y por eso es que se hace el proceso, ¿no? Y vamos a mirar un poco qué es lo que va a ser el outcome para estar seguros de que sirve o no sirve y es costo efectivo o no, ¿no? Y entonces ahí también en Colombia, ¿no? Colombia está empezando a tener presentaciones de dossier, ¿no? De evaluación en sus, desde los pacientes. Y eso es interesante porque no solamente lo hace la industria, sino también los pacientes ahora cuando ven que hay una tecnología que tal vez puede ser adecuada a la enfermedad que tengan. Y eso pasa mucho en Europa, ¿eh? Y ahí voy a pedir disculpas a Hugo y a Ricardo porque el semáforo este que siempre presento, pues ha cambiado y yo creo que Costa Rica ahora ya no es anaranjado, sino va a ser verde para el próximo año porque ya vamos a tener manual y todo, ¿no? Entonces, yo quería mostrarles un poco cómo está la participación de pacientes en algunos países que tienen agencias de evaluación y que trabajan un poco en el tema, ¿no? Y sobre todo para que miren cómo está, mira, solamente Brasil, Colombia y Argentina están en verde, ¿no? Entonces, fíjense que teniendo tantos países la región, solamente hay 3 que tienen los procesos institucionalizados, ya con experiencia, con ejemplos para mirar y sobre todo con trabajo previo de algunos años, ¿no? Le sigue un poco Costa Rica, Ecuador, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Perú, ¿no? Que ya tienen sus procesos empezando a institucionalizarse y que también seguramente el próximo año van a pasar al color verde en el proceso. Y eso también es importante para que lo vean y se comparen, ¿no? Se comparen un poco y no sientan que, bueno, no tenemos o sí, estamos avanzando de a pocos, pero sí se está avanzando, ¿no? Y ahí me gustaría hablar también de los desafíos, que es fundamental mirar, porque en oportunidades siempre hay desafíos, ¿no? Tenemos siempre diferentes modelos de desarrollo del sistema de salud. Costa Rica es un ejemplo, tenemos 2 sistemas, o sea, el Ministerio y la Caja, ¿no? Que vamos viendo, a pesar de que es un sistema universal, estamos hablando de 2 instituciones que a veces es complicado que se pongan de acuerdo en algunas cosas o de pronto se demora una más que la otra y así pasa dependiendo del país donde estamos, ¿no? Tenemos sobre todo recursos limitados, ¿no? Que eso es un desafío enorme porque a veces queremos que todas las tecnologías entren y a veces no se puede porque nuestros países no tienen todos los recursos. Y a veces cuando uno compara, y miren, yo vivo en Estados Unidos y miro el presupuesto solamente de Florida, ¿no? Que a veces es 20 veces más grande que el presupuesto de mi propio país, que es Perú, ¿no? Solamente el presupuesto de salud. Y yo digo, el presupuesto de todo el gobierno es 20, de salud en Florida es 20 veces mayor que el presupuesto que tiene Perú todo el gobierno, ¿no? Para que tengan una idea también de que en algunos países tenemos presupuestos increíbles, ¿no? Y que no necesariamente eso hace que también haya disponibilidad y accesibilidad para todos. Son sistemas caros y fíjense que a pesar de que tienen presupuestos enormes, no todo el mundo se beneficia igual, ¿no? Entonces también eso para compararlo como desafío. Y bueno, la otra cosa, también los factores culturales, ¿no? Que influyen mucho en la participación. A veces no queremos o no participamos igual dependiendo de la geografía, de la etnia en la que estamos, cómo nos movemos, y eso también es un poco un problema para poder generar real participación, para mirar los reales outcomes en los procesos, ¿no? Y tener representantes válidos, que era lo que hablábamos, ¿no? La federación ya tiene sus representantes válidos, ustedes se han convertido en un actor clave que representa realmente la comunidad de pacientes, pero eso no pasa en todos los países, ¿no? Y la otra cosa que es importante es comprender la información técnica.
para comprender la información técnica, siempre es importante tener una buena capacitación. Y ahí también les voy dando un poco las oportunidades, ¿no? La colaboración entre pacientes es una oportunidad maravillosa y sobre todo también crece en la colaboración con los pagadores, con los médicos, con los funcionarios gubernamentales, y eso es un ejemplo claro. Ahora nos estamos viendo y nos estamos mirando ya como pares, ¿no? Como pares que podemos hablar, sentarnos en la misma mesa, que nos escuchan, ¿no? En ese sentido es importante que ustedes miren eso y sobre todo intercambiar los conocimientos, la promoción de la alfabetización, conocer un poquito mejor el desarrollo de capacidades para mejorar esos esfuerzos, mejorar las vías y mecanismos de participación y agregar valor diferenciado al proceso. Yo no me siento para ponerme a llorar y decir no tengo, ¿no? Me siento para aportar en esa mesa, para decir lo que pasa y para tener conocimiento técnico desde una perspectiva del mismo producto. Entonces, yo no participo solo porque quiero estar en la mesa, sino porque tengo algo que decir y ese algo que decir tiene un resultado, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Y ahí quisiera pasar a esta diapositiva que también es importante, ¿no? Hay muchas iniciativas de participación, pero es crucial reconocer la diversidad dentro de los grupos y de la participación y sobre todo mirar que los pacientes ahora y que las organizaciones de pacientes quieren estar en la mesa, ¿no? Tenemos una masa crítica ya de personas que están capacitadas y quieren estar en la mesa. Y todos ustedes han formado partes de campañas, sobre todo los que están en enfermedades raras o en comunidades de cáncer, de oncología, en fin, donde dicen siempre, ¿no? Nada sobre nosotros sin nosotros. Y eso es importante considerarlo porque si no tenemos eso dentro de la cabeza desde todos los actores del ecosistema, no vamos a estar alineados para poder generar esa participación, ¿no? Y pues bien, la necesidad de alinear esas expectativas es sobre todo hacerse las preguntas de ¿cuándo, no? ¿Cuándo vamos a participar? ¿Para qué vamos a participar? ¿Por qué estamos sentados en esa mesa? ¿Dónde vamos a ir a participar? ¿Y cómo va a ser el proceso? Y ahí, reconociendo todas esas preguntas, miramos un poco la hoja de ruta, el manual, un poco la regulación que nos va a ayudar a participar y responder esas preguntas para que las expectativas de ambas partes estén en el mismo nivel. Porque a veces cuando no sabemos el cómo, cuándo, dónde, por qué, no sabemos el proceso y entonces nos sentamos con una expectativa acá y de pronto nos llamaron solo para escuchar algo, ¿no? Y nos preparamos como locos para hacer algo y de pronto no era ese el espacio, ¿no? Entonces es importantísimo por eso la regulación y yo creo que ahí, si ustedes logran avanzar en eso este año, van a tener prácticamente el proceso cerrado, ¿no? Y ahí también hay un potencial crecimiento en el futuro del involucramiento de pacientes y le puse el PPI, el PPI, que en inglés es público y paciente involucrado, ¿no? Sería la traducción. Pero nosotros le decimos participación de pacientes o participación ciudadana. Y fíjense que ahí hay mucha actividad en todas partes, todos estamos tratando de hacer eso y yo les quería mostrar el ejemplo que presentaron ICER en el Policy Forum y fíjense las oportunidades de involucramiento que tienen los Estados Unidos, bueno, la agencia de HTA en Estados Unidos, ellos involucran a los pacientes desde el inicio, desde la selección del tópico. ¿Ya? Entonces, es ahí donde llaman y hay diferentes grupos que participan en distintos momentos. Y eso también es importante, ¿no? Que ustedes sepan que hay distintos grupos para distintos procesos para poder empezar a participar y para poder tener voz, voto y, sobre todo, importancia en transparentar el proceso mismo y aprender de toda la línea en la que se participa, ¿no? Entonces, es la selección de tópico hasta el proceso deliberativo. Fíjense que ahí no hay negociación de que no haya participación de pacientes. Nosotros todavía estamos aprendiendo y estamos empezando a hacerlo y yo quería mostrarles también esta otra de cómo es el involucramiento, porque ellos tienen estos gráficos en su página web, ¿no? Y entonces ahí uno puede mirar un poco de todos los actores, ¿no? Los pacientes, los médicos, los fabricantes, las aseguradoras,
todos tienen un rol y todos tienen un impacto en el proceso. Y es eso que también tenemos que mirar para entender el valor y sobre todo evaluar los datos clínicos y también evaluar toda esa información con expertos para facilitar la transparencia del proceso deliberativo, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que empezar a mirar esos ejemplos en donde ya se ha establecido los procesos y donde podemos mirar que sí es importante la participación. Y la otra cosa que es importante también es generar estos empoderamientos amigables, ¿no? O sea, las guías o las guías para poder educarse sobre los procesos. No son solamente las universidades, los institutos de evaluación o de economía de la salud, los que hacen maestrías, o la APA, o cualquier institución que haga cursos para empoderar a pacientes en el tema, sino las propias instituciones tienen que tener también sus guías y manuales para que todos estemos alineados en lo que significa para la institución el proceso, ¿no? Y si ustedes ven que ya no es necesario hacer un manual o una guía porque ya lo tiene ICER o lo tiene NICE o lo tiene Australia o cualquier otro país, pues lo ponen en evidencia y digan, lean esto que también puede ser importante para que ustedes puedan seguir educándose. Y estos manuales están en lenguaje fácil, ¿no? Nada técnico complicado, para que cualquier persona en un nivel de 6º grado de primaria pueda entender el documento y pueda leerlo correctamente. Eso es importantísimo, ¿no? Y la otra cosa, pues, es las buenas prácticas, ¿no? Brasil tiene ese tema de buenas prácticas influyendo en decisiones, sobre todo en el tema de involucramiento y sacar diferencia en los procesos. Ellos han ampliado terapias para fibrosis quística, por ejemplo, con el input de una organización, ¿no? Han colaborado organizaciones de pacientes y cuerpos para poder mejorar esa nueva terapia. Lo mismo ha pasado en Argentina, donde las organizaciones han trabajado para validar que esa terapia se dé en terapias génicas para atrofia muscular espinal. Fíjense que hay cosas que estamos mirando y la capacidad técnica de esas organizaciones está a tope porque ellos han logrado acceder a este tipo de terapias gracias a los procesos y al impulso que han dado para poder generar, pues, el buen outcome, ¿no? Detrás de la pregunta. Y bueno, otra vez, yo digo, los desafíos y oportunidades. Bueno, otra vez más, esto ya para cerrar, nos faltan métodos estandarizados para el involucramiento. No me voy a cansar de repetirlo porque nos faltan los métodos estandarizados, ¿no? La variabilidad y la influencia de las voces de pacientes en los diferentes países es un desafío porque no podemos trabajar muy de la mano, sino mirar las experiencias y adaptarlas, ¿no? Hay poca educación y capacidad de los grupos de pacientes para participar efectivamente. Yo hablaba con Madeline en República Dominicana, y Madeline me decía, mira, yo abro el proceso, ella es la directora de la unidad de economía de la salud del CISARRIL, y ella decía, yo abro el proceso y no viene nadie. Imagínense, o sea, se abre el proceso a veces y los pacientes no responden. Entonces, también hay que mirar eso como un desafío. ¿Por qué? Porque falta educación, falta conocimiento, falta el tema de saber que realmente necesitamos que haya esa masa crítica que va a responder, pero que también va a participar y va a generar un cambio y una diferencia, ¿no? Y las oportunidades, pues, fortalecer el conocimiento, la colaboración, el desarrollo de marcos para una buena participación y, sobre todo, generar programas de participación dentro de los países, ¿no? Donde cada modelo, cada sistema son distintos, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que vayamos a hacer capacitaciones afuera, pero también es importante que las agencias se involucren y ellos mismos, y ahí es un bonito ejemplo Colombia y Brasil, que ellos mismos generan la capacitación para quienes van a participar para que puedan estar todos en la misma página, ¿no? Porque a veces cuando vamos a un lado, nos vamos a Estados Unidos o nos vamos a Inglaterra, qué sé yo, el modelo es totalmente distinto, volvemos y se nos desinfla el globo porque venimos así con todo, wow, ¿no? Y de pronto no tenemos todo eso, nos falta, o el modelo de participación es distinto, ¿no? Pues sí, áreas de acción potencial, mejorar la educación, construir colaboración y recomendaciones de política, ¿no? Las guías de participación, la hoja de ruta o lo que fuera necesario para fomentar la inclusión. Y eso es importante sin negociación.
Y pues las consideraciones finales, ¿no? Yo creo que las contribuciones de los pacientes son importantes, son trascendentales y son ellos los que están empujando que estos procesos sean más transparentes. Sin embargo, a veces estos mecanismos nos están invitando a pensar que son mecanismos, en lugar de abrir la oportunidad para que entren más tecnologías, son mecanismos de un poco cierre o ajuste para frenar un poco el acceso a nuevas tecnologías y que eso no pase, ¿no? Eso es lo que hay que trabajar, que eso no pase, que al contrario, que estos procesos nos generen esa transparencia, tranquilidad de que si se aprueban, entonces estamos yendo por buen camino y que esas tecnologías están validadas y están aprobadas por las agencias, ¿no? Y bueno, yo creo que voy a cerrar aquí, sobre todo mirar en desafíos también, que las agencias nuestras son agencias jóvenes, estamos aprendiendo. Sin embargo, pues los procesos, al no tener los mecanismos formales, podemos aprovechar de poder construirlos y mejorarlos. La falta de formación de pacientes y las brechas son un problema, y las buenas prácticas y recomendaciones es incluir a los pacientes, como lo mostré en ICER, ¿no? Desde el momento de redactar la pregunta pico, para que todos estemos en la misma línea y sepamos de qué estamos hablando. Y luego documentar las inequidades, las barreras y sobre todo participar en ejercicios no solamente de pacientes, sino con todos los actores, ¿no? Y alinear la evidencia del paciente, sobre todo en el tema de efectividad. Y trabajar con las redes regionales, ¿no? Hay redes regionales que están aquí trabajando, que pueden ayudarles a unir los puntos y que no vamos descubriendo por acá, me encontré en un lugar, me encontré en el otro, porque a veces las redes sabemos un poco más lo que está pasando en otros países y podemos ayudar a que el tiempo también se acorte, ¿no? Y sobre todo a unir a algunos representantes o funcionarios de las agencias, ¿no? Nos gusta mucho trabajar, por lo menos desde el APA, con los funcionarios de las agencias, conversar en la misma línea para ver cómo podemos ayudar también y cómo poder colaborar en esos procesos, y eso también puede ayudar a abrir espacios de colaboración para quienes quieran participar. Y bueno, muchas gracias. Yo voy a abrir un poco a las preguntas. Quisiera que sean preguntas bastante dirigidas al tema, ¿no? Sé que hay muchas frustraciones a veces en las que no queremos preguntar, sobre todo en la disponibilidad y qué sé yo, pero ahora lo que quisiera un poco es que ustedes miren la oportunidad que tienen, el gran momento que están viviendo en Costa Rica a nivel de la oportunidad de participación, y traten de construir en función de eso para que las cosas vayan mejor, ¿no? Y vayan sobre todo en considerarse aliados del sistema y no la piedrita que va a hacer que las cosas no caminen o que yo no quiera invitar aquí o allá. Al contrario, ¿no? Tratar de trabajar todos como un equipo, y eso hace que pues, las cosas se abran mejor. Muchísimas gracias. Si no hay preguntas, quiere decir que no entendieron nada, que fue muy malo, ¿o qué? Ok, les dio miedo preguntar, no saben si... Bueno, le agradecemos a la señora Eva María por para todos los presentes, sin duda alguna ha sido un honor tenerla como expositora y queremos darle un reconocimiento de parte de la Federación. Así que muchísimas gracias, doña Eva, por estar con nosotros. Que se lleve un pedacito de Costa Rica también en el corazón. Gracias a usted.